nuevamente con algunas diapositivas, solo que en esta va incluida una actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, necesito que estén atentos a estas actividades. Vamos a tratar de trabajar lo más rápido que podamos las diapositivas para así tener el tiempo para poder hacerlo. Vamos a empezar. Conforme a... he verificado que han enviado ya las infografías y las líneas del tiempo. Recuérdense que esas tenían tiempo. Líneas del tiempo ya no pueden enviar. Y se los dije que eran parte de la nota, ¿verdad? Les dije, la nota va en la línea del tiempo, en la infografía, en la comprobación de lectura y tenemos el examen final. Entonces, si vamos a tener, no se puede tomar una sola cosa por el valor de los 40 puntos, sino que son diferentes actividades que van a ser los 40 puntos. Así que si no han terminado de subir las infografías, yo creo que todavía les quedan 2 días, por favor, tomen nota de ello. ¿Cuál es tu duda, Gustavo? ¿Cómo vamos a subir las notas o cuándo? Me imagino que ese es el tema. Fíjate que yo ya escribí, ok, ya escribí a una persona de la junta, ¿verdad? Porque yo ingresé hace unos momentos a mi portal y solamente tengo todavía cargadas las del primer semestre, los listados del primer semestre. No tengo aún los del segundo. Entonces, para poderlos subir, tengo que tener los listados y poderlas subir a la nueva plataforma que estamos manejando de iCloud, pero no tengo todavía ningún dato sobre el segundo semestre. Entonces, solo quedamos a la espera de cualquier cosa que ellos nos digan, ¿verdad? Y con mucho gusto las subimos porque las notas ya las tenemos cuantificadas porque los exámenes y las comprobaciones de lectura son por medio de este canal, entonces no hay forma de perderse, ¿verdad? No sé si tienes alguna otra duda. Dime, Pablo. Licenciada, disculpe otra pregunta. ¿Las tareas qué valor van a tener para, o cómo va a dividir los 40 puntos del examen? Fíjate que todavía no sé. Voy a hacer la comprobación de lectura y luego les indico. Lo que pasa es que a veces doy la nota, pero les va mal en alguna, entonces me da pena estar cambiando después porque creen que no tengo palabra. Entonces mejor después de la comprobación de lectura yo ya les doy cuánto va el valor que va a tener cada una de ellas. Está bien, licenciada. Gracias. Para servirte. Ok, bueno, vamos a trabajar. La semana pasada vimos lo que era la estructura y la funcionalidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esos dos temas? La estructura es toda la armazón, las herramientas que poseemos y tenemos a nuestro alcance, y la funcionalidad es ponerla en movimiento y verificar para qué nos va a servir esa estructura. El día de hoy tenemos estas diapositivas. Si fueran tan amables, 2 personas para que puedan leer y me puedan compartir sus apreciaciones. Ok, ¿no hay nadie? Rodrigo, muy bien. ¿Quién más va a participar? Marilyn. Fernanda, ¿vas a participar tú? Si quiere, licenciada, después de Rodrigo. Ok, ustedes dos. Muy bien, muchas gracias.
Muy amables. Ok, iniciamos. Ok, la sociología es la ciencia con más métodos y menos resultados. Henry Poincaré. En mi opinión, creo que esto se refiere a que la sociología, aunque es una ideología bastante estudiada, no es tan popular en la aplicación y cuando se aplica, normalmente hay otros factores que intervienen con la, con el proceso indicado que debería seguir. Ok. Solamente. Creo que alguien más iba a pasar. Ok. Marilyn, Sí, licenciada. por favor. ¿Comparto mi opinión o leo nuevamente? Si tú quieres, lees y compartes o solo compartes. Tú decides. Ok, entonces, solo para recalcar, la sociología es la ciencia con más métodos y menos resultados. Siento que aquí en la sociología aplicamos los métodos y nos proporcionan herramientas, sin embargo, casi nadie las aplica. Entonces, queda pobre nuestros resultados o a dónde queremos llegar. Ok, muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver, aquí alguien más. Gustavo. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, Sí, dígame, siempre sobre el mismo tema, ¿no? así es. Como bien lo dice ahí la frase, creo que como la sociología es una ciencia fáctica, es más por aplicación empírica en relación a una ciencia aplicada como la matemática. Entonces, tal vez a eso la alusión del comentario, de la frase. Ok. Perdón que me... Perdón, perdón, perdón. Me escucha un poco, Sí, en ambos, licenciada. ¿verdad? ¿Verdad? Me Me voy a voy a volver a desconectar para ver si está. La diapositiva del, de la frase filosófica. Recuérdense que la sociología es el estudio de los seres humanos. Cuando estamos hablando de los seres humanos, todos ellos tienen una forma de pensar. Entonces la sociología nos da las herramientas y nos da todos los métodos, pero los resultados son menos, porque cada vez que vamos a agarrar una muestra, nos va a dar diferentes resultados. El día de hoy, por ejemplo, si nos ponemos a platicar con una persona sobre cierto tema, invitamos a otra con el mismo tema, va a tener diferente opinión sobre lo mismo. Entonces, ahí es donde nos está diciendo que nos vamos a tener menos resultados porque vamos a llegar a los temas como no, de nunca acabar, ¿verdad? Porque entre más muestras tomemos, peor va a ser el resultado. A esto me imagino que se debe referir. Vamos a hablar acerca de la estructura de la sociedad,
¿Qué es una estructura social? La estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se puede definir ahora el sistema como está establecida. De hecho, la sociedad llenándola de contenidos que interactúan por las redes de la estructura usando cualquier tabla, cultura como lenguaje, arte, religión, recreación y deporte. En esto de la estructura de la sociedad, el día de hoy tuvimos la oportunidad de vivir una de las manifestaciones de Codeca. Esta es una estructura social con un fin político, ¿verdad? Porque ellos están peleando sobre ciertos objetivos que van a alcanzar su meta. En el caso de, cuando estamos hablando de una estructura social, debemos de tener y de tomar en cuenta que va relacionada con normas y leyes. Y cada una de las organizaciones o cada una de las estructuras va a tener sus propias reglas, sus propias normas. En el caso, no sé si ustedes verificaron el día de hoy que uno de los integrantes de Codeca dijo que estaban presentes y que las inclemencias del tiempo no los iban a detener, pero que también no se hacían responsables de la integración del grupo de militares, ¿verdad? Porque anteriormente habían tenido ellos la oportunidad de que ellos participaran juntos, pero que habían quemado llantas y carros. Entonces, eso los hacía a ellos que tuvieran ciertos problemas. Denme un segundo. Perdón, pero es que sigo con todos ustedes. Discúlpenme. Entonces, ellos estaban así como que eh, indicando cuál iba a ser la forma de trabajar de cada uno y también lavándose las manos por si hay algún problema, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que las estructuras sociales, ese es el fin, cada uno va a tener el rol y un rol determinado. En este caso dice que es definido equivalente a un sistema social u organización social guiada por normas y valores. Las diferentes perspectivas en sociología de la dialéctica, del funcionalismo y del interaccionismo simbólico aportan descripciones con distintos puntos de vista de estructura y lo mismo sucede con las ciencias sociales, más próximas a la sociología, que sería la ecología humana, la psicología social y la antropología cultural, lo cual en sí mismo es útil porque también en esto es la diversidad de la que va a enriquecer cierto punto. Cuando estamos hablando de esto es muy importante tomar en cuenta la opinión de todas las personas. Por ejemplo, en el caso de humanidades, a nosotros nos instruyen, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo lo que es la pedagogía, que nadie tiene la razón absoluta y tampoco nadie se equivoca, porque cada quien tiene el valor o la forma de cómo le está dando la opinión, está bien pensado. Que no sea lo correcto es diferente, pero de que tiene razón en lo que está indicando, porque la forma de verlo va a ser distinta. Eso es lo que hace que la diversidad enriquezca a todo, porque puede ser que cuando nosotros vamos a tomar un concepto, lo vamos a formar de la parte de todos, o sea, de la opinión de todos, y ahí vamos a poder estructurar un concepto de un solo término. Es bien importante ser bastante respetuosos ante las creencias y la formalización de una estructura social. Cuando yo les decía a ustedes que es muy importante conocer sobre un tema y luego dar la opinión, no es que nosotros seamos Vicentes, ¿verdad? Donde va toda la gente, sino que nosotros como buenos socialistas vamos a tener que dar nuestra opinión sobre temas determinados que conciernen al derecho, pero no todos vamos a tener la razón de lo que estamos diciendo. Igual, la otra persona que le esté diciendo y va a tener mucho más público, no quiere decir que sea
la verdad absoluta, sino que debe de tener algunas cosas flexibles para poder enriquecer el concepto de lo que él quiera dar, él o ella quiera dar, ¿verdad? Los modelos de análisis están muy desarrollados en el funcionalismo estructuralismo y en la dialéctica conflicto, con dos enfoques diferentes. Tentativamente pudiera decirse que ambos enfoques, que el sistema social de la misma estructura social, interactuado con todos los componentes diversos, ya sea aplicándolo a la sociedad global o formaciones más localizadas y eventualmente con menos componentes. Los análisis serán los componentes, el cambio socioestructura. En cuanto al concepto fundamental de la sociología y la antropología de la cultura, ofrece dificultades de aplicación y entendimiento, pues apunta a diversos planes de la realidad social. Por otra parte, se puede hablar de la estructura social que une a dos personas y solamente a ellos dos, de una forma especial, les resulta del estatus y lo que va a desempeñar. En este caso estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablábamos de los partidos políticos, para tener un partido político va a haber una estructura, va a estar todos los sujetos involucrados, van a estar las herramientas necesarias, pero la ideología es la que va a ser variable en todos los partidos políticos. Algunos van a ser de izquierda, otros de derecha, otros al centro, otros ni van ni vienen, otros que en realidad únicamente van a, por los $3 que les van a dar por el voto, aunque sean los de la familia que consigan, ya van a hacer algo. O se empiezan a dar a conocer. La finalidad de cada uno de estas estructuras, perdón, la finalidad de cada una de estas estructuras va a ser ambigua. Cada quien va a saber en realidad lo que se tiene, porque en sí, hasta en una misma estructura, si el sujeto que va a estar hasta arriba, la perspectiva va a ser diferente a la que va a tener con los demás grupos, podría darse en alguna situación social en donde únicamente va a trabajar para conseguir un puesto para él. Y en realidad todos los demás le servimos como escalón para lograr conseguirlo. Esa es una forma o una estructura. O sea, mi visión va a ser, pongamos un ejemplo, viéndolo de forma política. Mi visión es ser diputado, pero para que yo sea diputado tengo que convencer a muchas personas. Tengo que llevar esos votos al partido. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a invitar amigos, a conocidos, y a estos conocidos les voy a decir que lleven a sus amigos. Yo tengo muy buen don de palabra, los voy a convencer y voy a empezar a hacer mi estructura político-social. Entonces, cuando yo voy a empezar a hacer esto, voy a ir escalando y se van a dar cuenta que los demás que están a la par mía han logrado algunos menos y otros más, pero como yo quiero llegar a la primera casilla, yo voy a trabajar el doble para lograr recuperar todo esto que tengo. Es importante tomar en cuenta que los objetivos deben de ser claros cuando uno está solicitando esto. Si uno no consigue los objetivos claros, de por sí la estructura no va a funcionar. Entonces, cuando yo voy a utilizar a mi estructura social, voy a necesitar ponerla que sea en masa y que todo me funcione. Y al final de cuentas, cuando yo sea diputado, de verdad estabas en mi equipo. O sea, ya no se acuerdan de uno, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que las estructuras siempre van a tener metas y objetivos en los que se pueden lograr funcionar y tener tal vez objetivos a alcanzar y que sean en algún momento alcanzables. Aquí nos está hablando también de el cambio socioestructura en cuanto al concepto fundamental de la sociología y la antropología de la cultura. Otras dificultades de la aplicación y entendimiento apuntan a diversos planes de la realidad social. Una cosa es lo que yo haya pensado del funcionamiento que vaya a tener y otra muy aparte que en el camino me vaya a dar cuenta de que necesito más cosas para agrandar mi estructura. Eso debemos de tomarlo en cuenta de que es algo flexible cuando vayamos a armar alguna de estas situaciones.
Estamos hablando de un plano global, no en sí de un partido político de una sola persona, sino que estamos hablando en un plano general. La estructura también, la estructura social se puede deducir por existencia de su influjo en la acción o relación de los individuos, al enfatizar o el estructuralismo de la teoría del conflicto. En la relación social se refiere a la multitud de interacciones entre dos o más personas reguladas por normas. En sociología, las relaciones sociales se encuentran en un nivel más complejo que el comportamiento, el acto social, el comportamiento social, el contacto social e incluso la interacción, ya que estas forman base de conceptos como organización social, estructura social, movimiento social y el sistema social. Para no ir muy lejos, veamos nuestro paso por la Universidad de San Carlos. Como estudiantes, en un aula es la forma de una estructura. Tenemos las herramientas, tenemos a los docentes, tenemos los escritorios, tenemos las clases diarias, ahora las clases virtuales. O sea, estamos teniendo todo lo que se refiere a una estructura. ¿Cuál va a ser la funcionalidad de esto? Cuando yo me empiece a relacionar con mis propios compañeros, porque en algún momento alguno va a ser magistrado, alguno va a ser juez, algunos van a estar en el MP. Y mire, esta carrera es tan rica en necesidad que a usted, hasta la persona que está afuera, le puede servir de testigo en algún momento. Entonces, esta es una de las carreras más necesitadas socialmente del mismo influjo del funcionalismo social, donde nosotros vamos a ver o a necesitar cada una de las actividades que las personas vayan a realizar de aquí en adelante. Podemos ver, tal vez no sería en estos momentos qué le voy a sacar yo al compañero, sino qué le voy a aportar yo también al compañero, porque si somos buenos estudiantes, y si bien es cierto, esta es una carrera donde usted se tiene que acompañar de un buen grupo de amigos, que no solo son amigos para ir a las cañas, que lamentablemente ustedes creo que no las conocen, pero estos amigos van a ser aquellos que van a estar con usted cuando usted cierre su carrera y necesite empezar a estudiar para los finales, perdón, para los exámenes profesionales. Entonces, uno no lo puede hacer solo. Uno siempre necesita de compañía para que uno esté hablando y el otro esté preguntando o viceversa, ¿verdad? Entonces, es bien importante los grupos que ustedes vayan a formar, son grupos, son sus primeras estructuras sociales, en este caso son educativas, donde ustedes les van a sacar el provecho. Todos tienen que estar en la misma visión, porque si ustedes no están en la misma visión, van a fracasar como estudiantes y van a tener el eterno primer semestre, que no es el que nadie gana, ¿verdad? En esta estructura social tenemos a los individuos, que sería una acción social, una organización y un estilo de vida. Tenemos a las instituciones, que son esquemas de percepción, apreciación y acción, y cultura en el sentido de compartido de la realidad. También tenemos lo que es la pirámide social, que es la representación gráfica de la estructura de una sociedad, que son los sujetos, y se divide en las diferentes clases. En las sociedades estamentales, que eran clásicas de la Edad Media, y las clases más pudientes, que se ubican en lo alto de la pirámide. En esto ya lo habíamos visto anteriormente, solo que ahora lo vamos a reflejar en el estado capitalismo. ¿Cómo lo ve el capitalismo en sí? El capitalismo ve hasta la cúspide a las personas con lucro, aquellas personas que siempre quieren sacar algo de alguien, ¿verdad? Que no hacen nada por gusto, sino que siempre va a tener un objetivo cuantitativo que alcanzar. Entonces, en ellos están los reyes, si fuera un estado monárquico, y en democrático fuera el presidente, ¿verdad? Ellos son los que engañan. En esto tenemos a lo que es la religión y la cultura. Estas son partes de las que dicen que nos engañas, porque en algunos casos podríamos decir, nosotros creemos muchísimo en la iglesia
y si la iglesia nos dice no persigan cierta situación, nosotros no lo hacemos. No tenemos el por qué ponerlo en duda en algunos casos, ¿verdad? Y en otros tenemos lo que es la parte de la iglesia donde sí podemos tomar en cuenta todos los consejos porque nos van a abrir muchos más peldaños. Ellos son los que matan y aquí les tenemos ahí. A ver, díganme, ¿a quiénes benefician ustedes? Licenciada, disculpe, fíjese que no se le escucha. Ah, perdón, en el tercer peldaño, ¿a quiénes verifican ustedes? ¿Ahora sí? Sí, licenciada, ahora sí. ¿Alguien que me conteste qué dibujitos son los que tienen ahí? Los soldados, Podría puede ser como ser. el ejército. Muy bien. ¿A los soldados y quién más? La seguridad, la policía. Muy bien, veámoslo de dos puntos de vista, tanto el capitalismo como el socialismo. Ahí está el del capitalismo, ellos ya tienen ahí escrito. ¿Qué dicen los del capitalismo? Dice, Ellos te matan. ellos te matan. Exactamente. Según el capitalismo, el ejército es el encargado de matarnos, ¿verdad? Perdón, eso sería, yo digo que en el socialismo, porque si, para mí, al menos yo lo veo como parte del ejército, que a mí en lo personal no me ha pasado nada, yo los veo como parte de la seguridad, pero hay personas que los ven como parte de que ellos son los que matan porque son enviados por otros a crear situaciones que en algún momento pueden causar que le quiten la vida a alguien, ¿verdad? Entonces esto va a depender mucho de los dos puntos de vista que son aceptables. Igual, ya nos dice que la sociología, cada quien tiene un punto de vista distinto, ¿no? Y luego dice, ellos se alimentan por ti. Obviamente nosotros somos los que trabajamos durísimo, pagamos nuestros impuestos y a través de ello hacemos que las personas ricas sigan siendo ricas. Ellos, para evitarse el pagar impuestos, ellos crean instituciones para ayuda. Al final de cuentas es muy poca la ayuda que dan con todo el impuesto que deben de pagar. No sé si ustedes tienen algún conocimiento de algunas empresas que se dedican, o el día de hoy, que se está celebrando en unos restaurantes. El Magdía Feliz. Exactamente, esto no es únicamente más que sacar dinero, lucrar, porque ellos se van a hacer muy ricos. Y luego el dinero que van a aportar por cada uno de los sándwiches que se están consumiendo va a ser mínimo a lo que tendrían que pagar en impuestos, si en realidad se debería de tratar de una forma correcta, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, ustedes ven que esa es una economía bastante fuerte, pero es fuerte porque todos pagan los impuestos y asimismo, como son pagados por todas las personas, también es recuperado. Pero aquí en Guatemala no queremos pagar impuestos, pero sí queremos que nos traten bien. Entonces, tiene que ser un dando, porque igual aquí en Guatemala, lamentablemente hemos tenido situaciones donde nosotros aportamos y los pocos impuestos que se recaudan se los llevan algunas personas
y los delitos se quedan impunes, ¿verdad? Esto es bastante incómodo. Igual ahí dice, trabajamos para todos y le damos de comer a todos. Esa es la parte del pueblo donde estamos aguantando el peso de toda esa jerarquía que viene encima de nosotros. En el caso de lo que habíamos hablado antiguamente, están los españoles en la época de la conquista, están los criollos y mestizos, que son las personas que obviamente también representaban parte de la iglesia, y los indios, ¿verdad? Solo que aquí hay que hacer una corrección, donde ellos creían que venían a conquistar a los indios, pero en realidad somos indígenas porque somos pueblos americanos. Entonces, esta parte a ellos les quedó distinto. Sin embargo, la historia se ha encargado de hacer las correcciones correctas en este estado. Por eso es que nosotros siempre dicen, ahí viene ese indio, y no tienen ni la menor idea que lo que están diciendo es la raza de una cultura que sí existe y no tiene absolutamente nada que ver con la apreciación que se le está dando. Luego tenemos a los negros y mulatos, que en este caso sería la última parte o el último escalón que tenemos en el lado del capitalismo, ¿verdad? Que son las personas que comen poco, trabajan mucho. En algún caso, ni siquiera se les remunera lo que trabajan. En el caso de cuando estábamos en la época de la conquista, recordemos que ellos eran tratados esclavos 100%. Ellos no tenían, pero ni siquiera comida como las mascotas, sino que en realidad ellos le pedían comida a las mascotas. Era una crueldad tener esclavos en esa época. O eso es lo que se trató de abolir, y eso fue en el siglo XX, cuando Luther King hizo en el continente americano varios movimientos para lograr abolir todo lo que era la discriminación sobre eso. ¿Cómo está conformada la estructura social guatemalteca? Alta por familias criollas. Como lo hicimos anteriormente en el ejercicio, hablamos de aquellas familias que pertenecen a las familias de abolengo aquí en Guatemala. Nosotros solo escuchamos el apellido y ya sabemos perfectamente cuáles son las estructuras comerciales que ellos tienen. Ni siquiera conocemos a las personas, no conocemos nada, pero nosotros ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Los militares de alto rango, en este caso, serían coroneles y ¿cuál es el otro rango de los militares? Generales. Generales, exactamente. Ellos son los que tienen el mayor rango en este caso, ¿verdad? Recordemos que nosotros como guatemaltecos estuvimos en algún momento sometidos a varios golpes de Estado por los militares, y ellos gozaban de un poder increíble, en el cual obviamente si tiene poder va a tener riquezas, ¿verdad? Sin embargo, en las elecciones de hace algunos años se logró tener un primer gobierno democrático, el cual vino a terminar con todo lo que era de los militares. Sin embargo, aún están en su funcionalidad, pero ahora ya lo hacen de una forma distinta, ya no lo hacen de una forma donde ellos eran reconocidos al 100%. Tenemos también grandes comerciantes, como lo habíamos dicho anteriormente. El que la persona tenga dinero no quiere decir que va a pertenecer al estatus social calificado de las mejores familias de Guatemala, ¿verdad? El hecho de que tenga dinero solamente lo convierte como un comerciante, no lo convierte en una parte integral del grupo de la gente adinerada y que tiene además trayectoria en lo que es el dinero, ¿verdad? A los latifundistas, que son los dueños de las tierras. En la media encontramos a los empleados públicos, pequeños comerciantes y propietarios. Y luego en la baja tenemos a los campesinos y jornaleros sin tierra, que no tienen acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. En este caso siempre hablamos de los rurales, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con las aldeas y lo que tiene que ver con el área rural.
Sin embargo, ahí en algunos momentos tenemos errores, porque en el área rural también están los latifundistas, los dueños de los terrenos. Lo que pasa es que como no tienen una estructura económica para poderse dar a conocer, ellos simplemente se les reconoce como personas que no tienen recursos para poder hacerlo. Instituciones políticas y económicas. El término de institución política designa las leyes que regulan el funcionamiento del Estado. Las instituciones económicas son los impuestos y las regulaciones que el Estado impone a los mercados. Y las políticas se refieren a la forma en que el Estado reasigna sus ingresos a través del gasto. Una institución política va a ser aquella que va a designar las leyes, que las va a sancionar. Y las instituciones económicas son aquellas instituciones que van a recaudar todos los impuestos y van a tener todo lo efectivo para poder trabajarlo. Vamos a hablar de una política, vamos a ver la forma de cómo reasignarlo. ¿Cuáles son las principales instituciones económicas? Las instituciones económicas son el conjunto de entidades que se forman a través del tiempo y que van encaminadas a regular y establecer leyes con el objetivo de mejorar determinados aspectos de la economía. ¿Qué instituciones existen en Guatemala? La Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Administrativa de Administración Tributaria, de Telecomunicaciones y de Bancos. Las instituciones económicas, usamos el concepto de instituciones económicas o de organismo económico para referirnos a todas aquellas instituciones o entidades que establecen unas leyes y regulaciones para seguir un orden a la hora de afrontar una serie de temas, como por ejemplo comerciales, fiscales, tributarios o de mercados financieros. ¿Cuáles son los tipos de instituciones? Políticas que satisfacen las necesidades administrativas de la sociedad. Instituciones económicas, estas proporcionan los bienes y los servicios. Y las instituciones culturales buscan despertar la creación intelectual. Las instituciones educativas buscan educar, socializar e instruir a la sociedad. En este caso, tenemos, por ejemplo, al organismo ejecutivo, al Consejo de Ministros, a la Economía de Guatemala, a la Superintendencia de Bancos, al Banco de Guatemala, al Registro Mercantil General de la República de Guatemala. En este caso, hablando de bienes y servicios, de lo que son las instituciones culturales, recordemos un proyecto que llevó a cabo la Municipalidad de Guatemala con el ex presidente y el ex alcalde de Guatemala, que eran crear una institución no solo enfocada en la danza, sino también en lo que era la pintura y la música a través de un proyecto que se dio en Correos, en la institución de Correos, ¿verdad? Ellos tenían toda la estructura para poder sacar a los niños de la calle. Ese fue en realidad el proyecto, ¿verdad? De que aquellos niños que no tenían nada que hacer y los papás andaban trabajando, ellos podían tener un lugar en lugar de ir a aprender malas costumbres o tener el tiempo libre para hacer cosas que no deben, se les iba a aperturar un lugar donde ellos aprendieran lo que era la danza, porque ahí había danza contemporánea, había clásica, o sea, es todavía, creo que el proyecto aún sigue, y aprenden a tocar varios instrumentos. Tienen instrumentos de cuerda, de viento, percusiones, son muy buenos. Y también tienen lo que es el canto. Estoy hablando del proyecto que tienen en Correos. Este proyecto, la Municipalidad de Guatemala lo abrió a través de la esposa del alcalde como un servicio social. Y obviamente tenían toda la estructura y la funcionalidad que se le dio es muy buena, porque no solo se llevó a cabo ocupar el tiempo de los niños de la calle, sino que era tan bueno que las personas de escasos recursos optaron por meter a sus hijos ahí, que se enriquecieran en el tiempo que se podía, aprovechar al máximo el tiempo
ya que por falta de recursos económicos, muchos padres no pueden darles esta oportunidad a sus hijos. Este proyecto se creó hace muchos años y hay personas que ahora se dedican a eso, hicieron de esto una profesión. Entonces son proyectos e instituciones que empezaron políticas que se volvieron de ente social y cultural, ¿verdad? La actividad que tenemos ahorita es que ustedes formen grupos o parejas, no personas individuales, para que investiguen sobre instituciones políticas y económicas de aquí de Guatemala. Y obviamente necesito que me hablen sobre ellas. Son las 4:30. A las 5:15, ustedes tienen que tener establecido sobre qué institución económica o política van a hablar y me lo indican y empezamos a exponer aquí en la clase. ¿Alguna pregunta? Licenciada, disculpe, ¿de cuánto el grupo? Si hiciéramos grupos. Como tú quieras. Menos de 2 no se acepta. Tú vas a hacer tu estructura. Perfecto. Estamos haciendo aquí una estructura educativa. Tenés al docente, tenés las herramientas que es tu computadora o un teléfono o una enciclopedia o la prensa, lo que tú quieras. Y lo único que vamos a hacer es la funcionalidad de esta estructura. Tienen exactamente 15 minutos para poder hacerlo. Dime, Natividad. Gracias, licenciada. Instituciones económicas o políticas de Guatemala, dijo, ¿verdad? Políticas o económicas. Exacto. Ok, gracias, licenciada. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Vanessa. Perdone, licenciada, ¿podemos trabajar con el mismo grupo que tenemos de sociología? Claro, tú decides. Es tu decisión. Ok, gracias. Solo baja tu mano, por favor, Vanessa. Licenciada, disculpe, con una molestia. ¿Podría colocar la actividad o la diapositiva donde se encuentra la actividad? Perdone.
sobre la Junta Monetaria. Muy bien. Ok. Walter Pérez, dime. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a exponer sobre la SAT. Muy bien. ¿Cuántos son? Somos 3. Muy bien. Valerie Betsabe. Ok, dime, ¿cuántos son en tu grupo? Ok, ¿y sobre qué van a hablar? Ok, muy bien. Fernando Fernández. Hola, Lick. Nosotros vamos a hablar sobre la superintendencia de bancos. ¿Cuántos son? Somos 8, creo, si no estoy mal. Según me confirman, sí, 8. ¿Seguro? Ok, muy bien, gracias. Solo los que ya hablaron, por favor, bajen su mano porque si no se me confunden. María Estrada. Buenas tardes, licenciada. Nuestro equipo está integrado por 10 personas y hablaremos acerca del Banco de Guatemala. Ok. Sofía Eunice. Buenas tardes, licenciada. Nosotras somos 2 y vamos a hablar sobre el Banco de Guatemala. ¿También? Ok. Muy bien. Paulo René. Buenas tardes, licenciada. Nosotros también somos 2 y vamos a hablar sobre el Banco de Guatemala. Ok. Melanie Higueros. Buenas tardes. Voy a pasar con una compañera. La institución es Secretaría de Bienestar Social. Ok. Esta es política o económica. Es política. Ok, muy bien. Carol Vanessa. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre el Ministerio Público. ¿Cuántos son? Somos 5. Ok. Diego Fuentes. Licenciada, ¿qué número de grupo somos? No sé, ahorita solo estoy anotando. Diego Fuentes. Buenas tardes, licenciada. Vamos a hablar acerca del Ministerio Público. Ok. Flor de María. Gracias. Nosotros solo somos 2 y vamos a hablar de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ok. Va a pasar a exponer a dedo. El que yo diga de los que se están anotando, a ese voy a pasar a exponer. Y tiene que estar preparado. A ver, Beverly. El grupo somos 4 y vamos a hablar sobre la Procuraduría General de la Nación. Ok, gracias. Ashley Cruz. De la Cruz. De la Cruz. Ajá. Sobre el Banco de Guatemala, licenciado. ¿Cuántos son? 8. Ok, gracias. Jorge Aguilar. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a exponer sobre el Registro General de la Propiedad. Somos 8. Ok. Ok. Pablo Díaz. Buenas tardes, licenciada. Que vamos a exponer 2 personas sobre el Banco de Guatemala. Ok, gracias. María José Bolaños. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a exponer sobre el Banco de Guatemala y somos 5. Ok. Flor de María, ya te puse, ¿no? Flor de María Méndez.
Ay, Tú vas sí, a hablar disculpe, sobre no el había bajado TDAH. mi mano. Ok. María Bolaños. También, ¿no? María José, ya te anoté. Ya, licenciada, disculpe. Ok. José Noriega. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre el Banco de Guatemala. Somos 5. ¿También? Sí. Ok. Muy bien, gracias. Bueno. Tenemos aquí también a Lisbeth Ramírez. Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre la superintendencia de bancos. Somos 9. Ok. Gustavo, al fin, ¿cuántos son ustedes? Licenciada, nosotros somos 3 y nosotros vamos a hablar sobre los 48 cantones de Totonicapán. Ok. Muy bien. Mirna Gamboa. Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos 9 y vamos a exponer de la Corte de Constitucionalidad. Ok, Mirna Gamboa. Así es, licenciada. Ok, gracias. Mariana Valle. Buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo va a hablar sobre la Junta Monetaria. ¿Cuántos Y son? somos 8. Ok. Los de María Morales. Buenas tardes, licenciada. Mi grupo y yo queríamos hablar sobre el registro mercantil. Somos 5 integrantes. Ok. Buenas tardes, Bueno. licenciada. Ajá. Tenía levantada mi mano desde hace ratitos, Sí. pero no la vi. Somos 2 y Dairin. vamos a poner sobre el Ministerio Público. Ok, muy bien. Así, licenciada. ¿Cuántos son? 2, ¿verdad? Sí, 2. Ok. Y el de ahorita de Dairin, ¿verdad? Aquí tengo otro. El de Melanie Aldana. Ok. Empiecen. ¿Quién empieza a hablar? ¿Vamos de primero nosotros? Ok, gracias, Carol. Buenas tardes. Voy a hablar sobre el Ministerio Público. Este se separó de la Procuraduría General de la Nación, a la cual estaba integrado a partir de la Reforma Constitucional de 1993 y se constituyó en un órgano autónomo encargado de realizar la percusión y la acción penal pública. Buenas tardes, licenciada. A partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en 1993, le fueron asignadas una serie de funciones que se pueden agrupar en 2 grandes áreas: dirección de investigación en la etapa preparatoria y acusación para el desarrollo de la persecución penal. La Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto número 4094, por otra parte, establece su actuación y organización de la entidad. Según el artículo 251 de la Constitución Política de la República, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, y su fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Al fiscal general de la República y al jefe del Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Es nombrado por 4 años por el presidente de nuestra República, de una nómina de 6 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación. El Ministerio Público se rige por su Ley Orgánica del Ministerio Público,
que es el decreto 512 IE por el Código Procesal Penal. Sus reformas adicionales de promover la persecución penal y dirigir las investigaciones de delitos de acción pública. Gracias. Con eso Los finalizamos. demás grupos. Vamos nosotros, licenciada. Llevo 7 personas y son 18. ¿Quién habla? Bueno, voy a empezar yo con la primera diapositiva. La misión del MP es una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes con responsabilidad, ética, objetividad e imparcialidad, a fin de coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida. En la visión podemos encontrar que es ser una institución con altos estándares de calidad, continuada en la gestación de casos con equidad de género, pertinencia étnica y hectárea, alto grado de sensibilidad humana y enfoque victimológico consolidado, justicia pronta y cumplida en el combate directo contra la delincuencia, la corrupción e impunidad. Finalidad. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas. Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Tomando en consideración que la reforma constitucional y la reforma procesal penal conciben al Ministerio Público como un ente autónomo, se emitió el decreto número 4094, la Ley Orgánica del Ministerio Público, que define al Ministerio Público como una institución que promueve la persecución penal, dirige la investigación de los delitos de acción pública y que vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Integra la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia, conjuntamente con el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, con el propósito de que permanentemente las altas autoridades del sistema penal mantuvieran una coordinación para dar soluciones a la problemática que ocasionaría la implementación del nuevo sistema procesal. Aquí terminamos, licenciada. Gracias, Melanie. Seguiría ¿Los demás? nuestro... seguiría nuestro grupo, que somos 7 integrantes, y el tema del cual de la institución de la cual vamos a hablar es la Procuraduría de los Derechos Humanos. No, estamos trabajando con el Ministerio Público. Ok. Ujú. Licenciada, podemos pasar. Daisy Carrillo. Está bien. El Ministerio Público. Vamos a hablar sobre sus funciones y su organización. Su organización. Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público se encuentra organizado funcionalmente en 4 áreas, que es el área de dirección, el área fiscal, de investigación y administrativa. El área de dirección constituye la máxima autoridad del Ministerio Público y se encarga de velar por el buen funcionamiento de la institución, de ejercer la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga en todo el territorio nacional, por sí misma o por medio de diversos órganos que la conforman. El área de fiscalía son las encargadas de ejercer la persecución y la acción penal de los delitos que se cometan en el ámbito territorial que se les asigne de conformidad con la organización del Ministerio Público. El área de investigación es la encargada de planificar, controlar y ejecutar la investigación operativa
la recolección de evidencias y otros medios de convicción que coayuden al esclarecimiento de los hechos delictivos que investigan las fiscalías del Ministerio Público. El área administrativa es la dependencia encargada de asistir al despacho del Fiscal General de la República en la coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas institucionales y en las actividades que realizan en el cumplimiento de sus funciones. Ahora voy a pasar con mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Las funciones que tiene el Ministerio Público, las principales que lo constituye la Constitución Política de la República de Guatemala y su ley orgánica, entre otras están las que voy a mencionar ahora. Número 1 sería investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que la confiere la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos, preservarse el Estado de Derechos y el respeto de los derechos humanos, efectuando para el caso las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Ahora, para concluir, vamos a mencionar algo que es importante y por lo cual es considerada como una institución política. Es un grupo de personas que trabajan hacia unas metas comunes para el cual todas son mutuamente responsables. En sentido descriptivo, el Estado legal que garantiza la pertenencia a una comunidad política o nación y como tal es considerada como una organización política. Muchas gracias. Ok. Falta el grupo de Diego, creo yo. Sí, así es, licenciada. Yo hablaré acerca del Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, que es doctora María Consuelo Porras Argueta. Constituye la máxima autoridad del Ministerio Público y se encarga de velar por el buen funcionamiento de la institución, de ejercer las acciones penales públicas y las atribuciones que la ley otorga en todo territorio nacional. Por sí misma o por medio de los diversos órganos que la conforman. Ok, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, lo cual está escrito en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251. El Ministerio Público tiene las funciones de investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confiere la Constitución Política de Guatemala, las leyes de la República y los tratados de convenio internacionales. Con la firma de la Carta de Intención en el mes de septiembre de 1997, el Ministerio Público integra la instancia coordinadora de la modernización del sector justicia, conjuntamente con el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación, con el propósito de permanente las altas autoridades del sistema penal mantuvieran una coordinación para dar una solución problemática que ocasionaría la implementación del nuevo sistema procesal. Algunas de las funciones del Ministerio Público, según el artículo 2 de la Ley Orgánica, serían investigar los delitos de acción pública, promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que lo confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. 2. Ejercer la acción civil de los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por los delitos de acción privada de conformidad con los que establece el Código Procesal Penal. El Ministerio Público tiene como planificadas 4 organizaciones. La primera es la Fiscalía General y la segunda la área fiscal, después las investigaciones a los administrativos. Las investigaciones se tratan sobre la planificación, control y ejecutar las investigaciones, la investigación operativa, la recolección de evidencia y otros medios de comisión que atribuyen al esclarecimiento de los hechos delictivos. Y su parte administrativa es la Secretaría General, que es la dependencia encargada de asistir al despacho fiscal general de la República en la coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, instituciones y en las actividades que realizan en cumplimiento de sus funciones. Gracias. Ok, muchas gracias. Ya pasaron todos, ¿verdad? Licenciada, ¿podríamos seguir nosotros con el Banco de Guatemala? Disculpe. No, solo dame un segundo.
En el caso este del Ministerio Público, exceptuando el grupo de Darling, creo que es. Sí, ¿verdad? Darling. Dairin. Dairin, perdón. ¿Me podrían indicar por qué el Ministerio Público es una institución política o económica? Licenciada, en el caso de nuestro grupo, consideramos de que el Ministerio Público es una institución política porque también se encarga de aplicar y hacer cumplir las leyes, se encarga de la persecución penal. Entonces tiene algo que ver con la estructura del gobierno. Muy bien. ¿De qué grupo eres tú? Del primer grupo, licenciada, el grupo de Carol. De Carol, ok. ¿Qué dice el grupo de Diego? Y el de Melanie me falta. Bueno, consideramos como grupo porque se promueve una persecución penal, además de dirigir investigación de delitos de acción pública, y como mencionó la compañera, se encarga de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Creo que esas serían como las características más relevantes del Ministerio Público que lo hacen una institución política. Ok, Diego. Con nuestro grupo llegamos a la conclusión porque su función es dirigida de forma exclusiva a la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinan la participación punible y los que acreditan la inocencia del imputado. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy enriquecedora su investigación. Se ve que ocuparon los 15 minutos por algo. El grupo de Melanie hasta hizo diapositivas. De verdad, me encanta el entusiasmo. Se dan cuenta, aquí ya tengo la estructura educativa, tengo las herramientas y lo único que faltó fue ponerla a funcionar y en este momento lo demostramos. Todas las personas que están aquí, que me dieron sus grupos, van a tener la oportunidad de exponer como lo hicieron en esta ocasión. Es lo que vamos a hacer el día viernes. Por un momento antes mejor hasta la otra semana, vamos a exponer para poder tener tiempo para poner atención a este tema tan relevante y a cómo llegan a la conclusión de que es una institución económica o política. Entonces, esto es una actividad que a nosotros nos solicitan de parte de la coordinación, no solamente clases magistrales, sino que tengamos actividades con ustedes donde ustedes tengan la oportunidad de poder dar a conocer lo que han aprendido y cómo lo ponen de manifiesto. Por mí tienen 3 puntos adicionales los que van a exponer. Esto quiere decir, los pueden utilizar el día en este parcial o en el parcial final. Ustedes deciden cuándo van a querer los 3 puntos. Esos son extras, nada que ver con los 40 ni con los 30, sino que son 3 puntos extras por la participación que ustedes han tenido en el curso. La próxima semana continuamos con los demás. Ya no se pueden inscribir más grupos. Los que están y los que fueron. Ya no se puede adherir nadie más. Entonces agradezco muchísimo su participación. Que tengan muy buena tarde y nos